Hay sonidos que se quedan flotando en el aire, aunque ya nadie los esté diciendo. Ecos que deberían desvanecerse, pero no lo hacen. Repeticiones que no obedecen a la física ni a la memoria, sino a algo más. Algo que escucha en silencio y aprende. En esta ocasión quiero presentarles una historia original, escrita especialmente para este episodio. Una historia que nace del miedo más íntimo, el miedo a perderse a uno mismo. Prepárate, este no es un cuento sobre fantasmas, es un cuento sobre reemplazos, sobre presencias que no buscan asustarte, sino convertirse en ti. El sustituto. Ese día no tenía nada de distinto. José se había levantado de la cama a la misma hora para ir a trabajar. A mediodía sus labores habían sido las mismas de siempre. Tratar con clientes enojados porque ellos mismos habían cometido un error, utilizando el software que vendía o porque este había fallado. Fue al comedor como siempre y compró la misma comida. Una pasta que siempre sabía como si hubiera sido cocinada ayer y un bistec acompañado de una ensalada que carecían de sabor. Lo único nuevo en su vida desde hace 2 semanas era Susana. La había conocido a través de una llamada en el trabajo. Su voz lo atrapó de inmediato. Hasta llegó a pensar que si la conociera en persona, no le importaría que no fuera atractiva, pues esa voz lo era todo. Pero contrario a esto, cuando 3 días después de esa primera llamada se encontraron en un restaurante, la belleza de la mujer le quitó el aliento. Desde ahí inició una relación que crecía día a día. Debido a sus empleos no podían verse diariamente, solo en fines de semana, pero sí hablaban por teléfono en las noches. José terminó su comida y regresó al conflicto diario con los clientes. Su jefe se acercó. José, todos los vendedores trabajarán esta tarde y los 2 siguientes días desde casa. Van a fumigar la oficina. Le encantó la noticia. Podría estar en su departamento, tranquilo, mientras cumplía con sus deberes. Se despidió y salió. Al llegar a su casa acomodó todo en la mesa del comedor para tener a la mano lo necesario para sus llamadas. Casi de inmediato sonó su teléfono. Muy buenas tardes, soy José Zaragoza. ¿En qué puedo servirle?, dijo en su tono amistoso. Hola, señor José. ¿Quién puede ayudarme con el software que les compré? Yo le asisto con gusto. ¿Cuál es el problema que presenta? Cuando le di doble clic se abrió, pero está trabado. ¿Ha intentado dar clic sobre el letrero de archivo? No es lo que quiero. Yo necesito abrir lo que grabé ayer. Por eso, tiene que empezar por el menú archivo. A ver, espere. Después de un breve silencio, el cliente dijo: ya funciona, gracias, y colgó. Y así le pasaba siempre. Clientes que se quejaban de problemas cuya solución implicaba hacer algo que ellos no entendían por no haber revisado el tutorial. Otras 3 llamadas similares entraron antes de que su horario laboral terminara. Casi de inmediato marcó el teléfono de Susana. Hola, Susi, ¿cómo estás? Muy bien, dijo ella, esperando tu llamada. Esa voz lo fascinaba. Habló con ella cerca de 2 horas. Se sentía muy contento. Se preparó una cena frugal y se fue a dormir. Voces que creyó que venían de la calle lo despertaron. Miró su reloj. Eran las 2:36 de la madrugada. Intentó dormir otra vez, pero la conversación no solo no paraba, sino que se dio cuenta de que estaba cerca de él. Se sentó en la cama y concentró sus sentidos en las voces. No eran varias, era una. Cuando empezó a entender el contenido, un escalofrío le recorrió la espalda. No solo reconocía las palabras, también la voz. Era él, repitiendo las palabras que había dicho esa tarde en el trabajo. Escuchaba cómo atendía a los clientes de hace unas horas. Luego, silencio. Y unos minutos después, su conversación con Susana. Por un momento creyó que estaba soñando. Solo un mal sueño, una mezcla de cansancio, estrés y la emoción de haber hablado con Susi. Pero no, las voces seguían ahí. Se puso en pie con cautela, como si un movimiento brusco pudiera alertar a quien fuera que estuviera repitiendo su vida. Dio un paso, otro.
Silencio. Encendió la luz de la estancia. No había nadie. Solo su computadora apagada sobre el comedor le recordaba su labor de aquella tarde. Se fue a dormir nervioso, tratando de encontrar una explicación. Al despertar al siguiente día, el evento de la noche le parecía lejano, imposible. Se preparó para otro día de trabajo, esta vez en casa como le habían indicado. Empezaron las conversaciones con clientes. A la hora de comer, un compañero del trabajo le habló para resolver una duda que un cliente le había planteado. La conversación cambió hacia lo cómodo de trabajar en casa y después José pensó en platicarle sobre su experiencia. Su interlocutor escuchó atento y luego le explicó que ciertos muros en algunos edificios permiten la reverberación del sonido por horas, a veces hasta por días y años. Le dijo que esto pasa en muchos hoteles o escuelas que se dicen encantados, porque se escuchan voces o música en el silencio de la noche, pero es solo ese fenómeno. José agradeció la explicación. Era lógica, científica, casi reconfortante. Entonces, ¿pude haber escuchado mis propias llamadas rebotando en el edificio? Exacto, respondió su compañero. Pasa más seguido de lo que crees, no te preocupes. Colgaron. José se quedó mirando el teléfono unos segundos. Reverberación, eco tardío. Tenía sentido, ¿no? Se preparó un sándwich rápido, comió sin hambre y volvió al comedor para reanudar su jornada. La tarde transcurrió sin incidentes y a las 6 en punto apagó la computadora y se dejó caer en el sillón, aliviado. Fue el estrés, murmuró, y ya. Encendió la televisión para distraerse. Vio cualquier cosa sin prestarle atención, solo disfrutando el ruido ajeno que llenaba el departamento. Miró el reloj y casi de inmediato le marcó a Susie. Platicaron de su día y se confesaron cuánto se habían extrañado. En un momento de la conversación decidió arriesgarse y contarle a ella lo que le había pasado. Le daba miedo que ella pensara que se estaba volviendo loco y que lo dejara. También barajaba la posibilidad de que le pareciera una tontería y lo viera como alguien digno de burla. Pero la respuesta que dio ella era lo último que esperaba. Susana guardó silencio. Un silencio demasiado largo para ser casual, demasiado denso para ser simple sorpresa. José sintió que se le secaba la boca. ¿Sigues ahí?, preguntó, temiendo la risa, el juicio, el clásico «¡ay, qué exagerado!». Pero Susana no rió. Tampoco lo consoló. Su voz regresó suave, pero apagada. José, eso que te pasó no es nada nuevo para mí. Él se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Susana suspiró, como si hubiese cargado ese peso por demasiado tiempo. A mí me pasó lo mismo hace años, solo que no sabía cómo explicarlo sin que me tacharan de loca. José sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De pronto, la habitación se sintió más pequeña, como si las paredes se acercaran para escuchar. Susie, ¿qué te pasó exactamente? Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de José salió despedido hacia la pared, como si alguien lo hubiera lanzado. Él se paralizó un momento por el miedo. Luego corrió y levantó el aparato. Susie, ¿me escuchas? Sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Estás bien? Sí, mi teléfono salió volando de mi mano. Ella rió. José, no inventes. Lo de las voces te lo creo, pero esto ya es demasiado. Él no quería discutir, más bien estaba interesado en lo que ella estaba diciendo. Susie, ¿qué fue lo que te pasó hace unos años? Después de un silencio dijo, escuché una voz igualita a la mía. Decía cosas que yo había dicho ese día, exactamente como las había pronunciado, como si estuviera haciendo un resumen de mis conversaciones. ¿Y qué hiciste? Después de otro silencio le dijo, enciérrate. En este momento cierra las ventanas y las puertas, apaga las luces. Cuando estés listo, te digo cuál es el siguiente paso. José corrió para hacer lo que Susie le aconsejó. Ya a oscuras tomó el teléfono de nuevo. Se dio cuenta que le habían llegado mensajes, pero antes le respondió a Susie. Listo,
Ya cerré todo. ¿Qué sigue? Vas a repetir estas palabras. Yo soy el original. No hay espacio para otro. Esas palabras le pusieron los pelos de punta. No solo por el contenido, sino que sintió que la voz de Susie había cambiado. Espera un momento, Susie, tengo mensajes. No, dijo ella, tienes que decirlas. José ignoró la voz y abrió la aplicación de mensajes. Era Susie. El mensaje decía: no sé qué pasó. Se cortó la llamada. Perdón, pero estoy tratando de marcarte y no respondes. Me da miedo que haya sido el demonio que me atacó a mí hace unos años. No le hagas caso. Sal de tu departamento ahora. La respiración de José era rápida. Sudaba copiosamente. La curiosidad lo llevó a ponerse el teléfono en el oído de nuevo. No dijo nada. Una risa profunda se escuchaba del otro lado. No era Susie. Sabía que él ahora escuchaba. Así que le dijo: di la frase, yo soy el original. No hay espacio para otro. El terror lo tenía paralizado. No podía mover un músculo. Ni siquiera podía llorar. Si no lo dices tú, lo diré yo a la medianoche. Y ya no habrá marcha atrás. La voz lo envolvía. Lo comprimía por dentro. José miró el reloj. 11:47 de la noche. 13 minutos. Intentó correr hacia la puerta, pero era como si manos invisibles lo sujetaran por los tobillos, por la espalda, por la voz misma. ¿Debía decir las palabras? ¿Era una trampa? Tenía que serlo. Entonces alguien golpeó la puerta con fuerza. ¡José, ábreme! ¡Ábreme! Era Susie. Su voz real, angustiada, viva. Pero él seguía paralizado, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Los golpes se intensificaron, y luego otro sonido, un impacto brutal. La puerta cayó al piso. Eran dos vecinos alarmados por los gritos. Detrás de ellos, Susie lloraba, temblando, suplicando que lo encontraran. José sonrió al verla, aliviado. Pero el alivio se convirtió en un nudo helado, porque Susie miraba en todas direcciones y no lo veía. «Aquí», intentó decir él, pero no salió sonido alguno. Ella caminaba entre la sala y el comedor, buscándolo desesperada. Un policía entró detrás, y Susie, con los ojos llenos de lágrimas, susurró antes de que la sacaran del departamento: «Perdóname, José. Jamás pensé que esta maldición te seguiría. Jamás imaginé que te alcanzaría también a ti». José sintió entonces lo inevitable, lo final. La oscuridad respiró junto a él. Y cuando el reloj marcó la medianoche, una voz idéntica a la suya, perfecta hasta en la última vibración, dijo con calma: «Yo soy el original. No hay espacio para otro». Caminando en la oscuridad, un nuevo programa para ti que te encanta el tema de lo misterioso. Recuerda que te puedes suscribir en YouTube y también en Spotify para escucharnos cada semana con 2 nuevas historias. En esta ocasión te voy a compartir una serie de relatos que tienen que ver con experiencias con fantasmas. Relatos de diferentes épocas y en diferentes partes del mundo. Casos fantasmales. Poltergeist es una palabra alemana que se puede traducir como fantasma ruidoso o fantasma travieso. Sin embargo, ya es mundialmente conocido este término de poltergeist y casi siempre se usa así. Generalmente se usa para nombrar a una fuerza desconocida que hace ruidos inexplicables, mueve objetos y da origen a extrañas manifestaciones de luz y calor. No se sabe a ciencia cierta
el momento en el cual la humanidad comenzó a registrar actividades poltergeist. Sin embargo, uno de los casos más antiguos de que se tiene reporte se registró en China, esto en el año 900, reportándose ruidos producidos espontáneamente y el movimiento de objetos pequeños en una casa. Para los investigadores de lo paranormal, la actividad poltergeist puede consistir únicamente en sonidos como de golpes secos, conocidos como raps, y el desplazamiento de pequeños objetos, o bien manifestarse con el desplazamiento y hasta la levitación de objetos muy pesados, el incendio espontáneo de objetos y hasta ataques físicos en contra de seres humanos. Al parecer, los poltergeist tienden a centrar su actividad en una persona, usualmente conocida como agente. Los ataques físicos son la manifestación menos común de este tipo de fantasmas. Uno de los casos más desagradables que conocen los estudiosos de lo oculto es una serie de agresiones a Santa Cristina de Stommel en el siglo XIII. Se dice que su carne fue mordida y arañada por seres invisibles, su ropa fue hecha pedazos y su habitación embarrada de excremento. En 1889, la Sociedad Londinense para la Investigación Psíquica publicó un artículo en el que se relacionan fantasmas y poltergeist. El texto se refiere a un caso registrado en Brighton, Inglaterra, en una casa de Prestonville Road. Supuestamente, la casa, donde una mujer se había suicidado, era visitada por el espectro de una pequeña mujer con cara blanca, quien se aparecía a los visitantes cerca de las puertas, algunas veces sollozando. Dicha casa fue visitada por representantes de la Sociedad de Investigadores de lo Psíquico, quienes no vieron al fantasma, pero sí escucharon sonidos como de golpes, pisadas, papel siendo rasgado, campanas, puertas abriéndose y cerrándose y hasta la música de un piano. También vieron objetos pequeños siendo lanzados por manos invisibles y muebles desplazándose por el suelo. Cabe mencionar que la Sociedad Londinense para la Investigación Psíquica es una de las instituciones investigadoras de lo paranormal que cuentan con mayor tradición y mayor reconocimiento mundial. Aparte de los raps y el desplazamiento de objetos, se han registrado poltergeist fuera de lo común, en los que no solo se mueven cosas, sino que se materializan objetos que antes no existían. Uno de los casos más sonados ocurrió en 1962 en Big Bear, cerca de Los Ángeles, en los Estados Unidos. La familia Lowe, un matrimonio con 5 hijos, quedó atónita al ver y sentir que dentro de su casa y en el jardín caía una lluvia de piedras. El fenómeno se repitió esporádicamente durante algunas semanas y fue investigado por el sheriff local y por el reconocido investigador Raymond Bales. Aunque la prensa difundió ampliamente el acontecimiento, nadie pudo determinar el origen de este fenómeno. Hay 2 casos en el siglo XX que llamaron la atención de los estudiosos de este fenómeno. Uno de ellos fue con la campesina rumana Eleonora Zugun, quien sufrió severos ataques poltergeist desde los 12 años de edad. Decía haber sido mordida, picada con agujas invisibles, abofeteada, tumbada al piso y tirada del cabello. Fue a parar a un asilo para enfermos mentales, de donde fue rescatada por la condesa Zoe Vasilko-Serecki, investigadora de lo paranormal. En 1926, la condesa llevó a Eleonora a Viena, donde la chica, ya de 13 años, impresionó al investigador psíquico británico Harry Price, desencadenando cierta actividad poltergeist. Él fotografió marcas de dientes y contusiones que aparecieron en la carne de Eleonora. Asimismo, mandó analizar las muestras de escupitajos que aparecían en la piel de la jovencita, y los resultados determinaron que no se trataba de una secreción de la piel y tampoco era saliva de la propia Eleonora. Lo más impactante de esto es que nunca se comprobó fraude en el insólito caso de Eleonora. Los ataques poltergeist cesaron en cuanto ella alcanzó la pubertad. El otro caso, también en Europa,
es uno de los casos más recientes e inexplicables de manifestación poltergeist y es conocido como el caso Mulhouse. Ocurrió precisamente en Mulhouse, en el oriente de Francia. Allá vivía una joven pareja, Thierry y Carla, con su hijo de 4 años, Jan. El matrimonio vivía bajo constante preocupación, ya que su hijo parecía tener problemas de salud mental. Por su parte, Carla era un individuo singular. Caminaba dormida desde los 3 años de edad y decía que desde los 5 años podía detectar un embarazo incluso desde los primeros momentos de la gestación. Desde 1978, ella parecía ser el centro de una fuerte actividad poltergeist. En su casa se movían los muebles por sí mismos, levitaban tapetes y se abrían y cerraban las puertas por voluntad propia. Carla llegó a sufrir ataques físicos. Fue golpeada, picada, arañada, cortada y alguna vez sintió que unas manos frías trataban de estrangularla. En una ocasión aparecieron unas extrañas marcas impresas en uno de sus muslos. El caso Mulhouse fue estudiado en 1980 por el profesor Hans Bender, un físico alemán dedicado a la investigación psíquica. A través de un sistema semejante a la Ouija, Bender supo que el causante de la actividad era alguien llamado Henri. Carla fue hipnotizada y se dijo que envió un mensaje acerca de una cama. La cama de Carla fue retirada de su lugar y abajo, sobre el suelo, fueron encontradas marcas similares a las del muslo de Carla. En abril de 1981, Carla entró en un trance espontáneo. Thierry tenía una cámara de video lista para grabar, pero cuando intentó grabar a Carla, se dio cuenta de que la cámara no tenía cinta, a pesar de que él mismo la había colocado y había sellado el compartimento de la cinta. Cuando rompió el sello, en lugar de la cinta encontró un papel que tenía las mismas marcas que habían hallado debajo de la cama. Cuando la actividad paranormal se intensificó, la pareja decidió mudarse a las Antillas. Pero, en el aeropuerto, Carla se dio cuenta de que había perdido sus documentos de identificación, los cuales había guardado en su bolso. No obstante, le fue permitido volar. Unas semanas después, ya instalada en su nuevo apartamento en la isla de Guadalupe, encontró los documentos debajo del colchón de su cama. Gracias por acompañarnos en Caminando en la Oscuridad. Hemos explorado 2 historias que, aunque distintas, comparten un mismo miedo, el de perder el control de lo que creemos seguro. Primero escuchamos El Sustituto, un cuento original que nos recuerda que a veces el mayor peligro no viene del exterior, sino de aquello que intenta ocupar nuestro lugar desde dentro. Una sombra paciente, una voz que nos imita, una presencia que no quiere asustarnos, sino reemplazarnos. Y después viajamos al inquietante mundo de los poltergeist, retomando, entre otros, el famoso caso de Eleanor Sugun. Golpes, objetos que se mueven solos, heridas que aparecen sin explicación. Manifestaciones que parecen querer demostrar una sola cosa, que no estamos tan solos como creemos. Dicen que los poltergeist buscan atención. Dicen que los sustitutos buscan existencia. Y en ambos casos, si escuchas con atención, puedes sentir el momento exacto en el que algo se acerca demasiado. Te esperamos en el próximo episodio. Síguenos en Spotify y en YouTube en el canal Caminando en la Oscuridad. Mientras tanto, mantén las luces bajas, la mente abierta y recuerda, no todo lo que imita una voz, ni todo lo que mueve un objeto, está tratando de asustarte. A veces, solo quiere lo que tú tienes. Hasta el próximo paso en Caminando en la Oscuridad. Todos los derechos reservados, Naucalpan 2025.